Shabbat Shalom a todos. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra Haftará. Madre, creo que es para tuyo. Vamos a comenzar con nuestra Haftará. Y vamos, ahora sí va a haber Haftará. Ahora sí va a haber Haftará. Porque normalmente estamos estudiando algún otro libro, ¿no? David, estamos con Primera de Samuel. Y estuvimos en todo este tiempo de las fiestas, pues teniendo algunos especiales, ¿no? Algunas cosas que el Señor había puesto en nuestro corazón. Pero de vez en cuando volvemos a la Haftará, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con nuestra Haftará. Y nuestra Haftará tiene como título, pues, ¿cuál es el título de las Haftará? ¿Se acuerdan cuál es el título de las Haftarot? Pues el mismo que de la Parashá. ¿Cómo se llama nuestra Parashá? Bereshit, nuestra Parashá. Y entonces, exactamente, en el Reshit. Y entonces tendremos nuestra Haftará también de igual manera, ¿no? Entonces, espérenme, porque está un poquito como chuquito esto. Soy un poco de que esté alineado todo, cuadrado. Sí. Pero está bien, ahí está bien, ahí está bien. Vamos a ver. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Ya saben que yo siempre soy de introducciones. Es necesario para ponernos en contexto. Es Mashiach el tema central de toda la escritura. Desde el Reshit, o sea, desde el principio, hasta la revelación misma de Yehoshua en Apocalipsis. Cuando Él vuelva a poner orden, a impartir justicia y equidad en esta, su creación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es Mashiach el tema central de toda la escritura. Desde el Reshit hasta la revelación del Apocalipsis. No hay porción en toda la escritura que no revele el carácter, la manera, la intención, el Ruach, como siempre hemos dicho, de Adonai hacia su manifestación bendita en la figura de un ser humano, no como un ser humano, porque Él nos hizo como un ser humano. O sea, Él no fue un ser humano, Él se hizo a la forma y a la figura de un hombre, porque Él estaba ajeno a toda esta imperfección y a todo lo caído que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, Yehoshua estaba ajeno a toda esta cosa que el ser humano tiene, la posición caída. Y entonces, toda la Torah habla de Él. Mi pregunta es, ya saben que yo siempre hago preguntas bien incómodas. Sí, la verdad es que siempre hago preguntas incómodas, pero necesarias. Así como Yehoshua se manifiesta en toda la escritura, así de la misma forma se manifiesta en tu vida. O sea, en toda tu vida, en todo tu proceder, en todo tu andar y caminar, ¿está presente Yehoshua? Sí. Sí. Así es como debe ser. Porque entonces significará que Mashiach ha puesto en orden nuestra vida. Él es el Aleph y el Tav, veíamos, ¿no? En Bereshit, en la Parashá. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin de todo. En Él fue hecho todo. El propósito, ¿no? Él es el fin y propósito de las cosas. O sea, porque normalmente dicen, lo importante no es el fin, sino los medios, ¿no? No importa los medios, sino el fin. Y entonces con eso justificas cualquier barbarie. Pues no. Porque tanto en el camino para hacia el fin, el propósito mismo no puede estar ajeno a Mashiach. Por eso yo no puedo hacer el daño a alguien para que venga a los pies de Dios. Porque está en discordancia con lo que la Escritura dice. Tanto el caminar, el propósito, la meta, el fin, el plan, todo lo que tenga que ver con eso, tiene que estar sí o sí inmerso, empapado, lleno de el propósito de Yehoshua, ¿no? Les pongo yo aquí
es el fin y es el propósito, y el medio para conocerle en tu vida, ¿cuál es? ¿Cuál es el medio para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida? Para andar conforme a la mente de Mashiach. Su Torah. Así es. Por eso no podemos separarla. Y por eso es que empecé diciendo que la Torah está plagada, repleta de las figuras que nos hablan de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Yehoshua HaMashiach. Ahora, nosotros tenemos que conocer la Torah en nuestra vida, ¿para qué? Para andar conforme a ella y poder alcanzar la meta de la manera correcta. El fin justifica los medios. Ese es el dicho que dice, ¿no? Así en México al menos había un dicho que decía, el fin justifica los medios. ¿Perdón? ¿Sabes lo que significa eso, no? Que los medios que se ocupen pueden ser cualquiera con el único propósito de llegar al fin propuesto. Ahora, ¿qué pasa si los medios para los cuales alcanzamos el fin están inmersos en la Torah? Si esos propósitos, si todos esos planes, ¿no? Si todas esas situaciones de vida del ser humano están inmersas en la Torah, significará que están inmersas ¿en quién? En Yehoshua, porque toda la Torah habla de nuestro Señor. Las buenas nuevas de Yehoshua HaMashiach se han proclamado desde tiempos inmemoriales, desde el mismísimo Bereshit. Ya se clamaba la gloria, leíamos, ¿no? Que decía en el Salmo, ¿no? No se oye voz alguna, pero por todos lados está la manifestación de la gloria de Dios, ¿no? Desde el mismo principio es nuestro Señor ya proclamado. Porque si después leemos Juan, ¿no? Entendemos lo que leíamos hace rato. En Él, por Él y para Él. Porque Él es Dios. Él es Elohim. Él es el Creador, que se despojó de su deidad y no estimando ser solo como Dios, se hizo en la figura de un hombre, para entonces redimir por amor al hombre. Isaías 43. Escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, para Hashem. Hagan un camino derecho a través de la tierra baldía para nuestro Elohim. Vamos a leer Lucas 18, en el verso 8. Dice así: yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando venga Hashem de vuelta, ya no en la postura y en la figura de como quien vino para dar redención al hombre, cargando con todo su pecado. No, cuando Él venga sin relación al pecado ya. Y sea su justicia lo que nosotros podamos ver. ¿Hallará fe en la tierra? Dice. ¿Hallará una emuná? ¿Encontrará una emuná firme cuando Mashiach vuelva? Porque yo te voy a decir algo, las cosas que hoy suceden en el mundo están para desmoralizar a cualquiera. Hombre, yo soy honesto, yo he llorado estos días viendo las atrocidades que suceden en el mundo.
no es posible no llorar, ¿sabes? Cuando ves noticias y ves imágenes y dices, no puede ser que esté pasando esto. Barbarie pura. ¿Cómo se ve tu emuná? ¿Cuáles son las evidencias que la hacen visible? ¿Qué es lo que caracteriza tu fe en tu día a día, en tu vida? Hay que hacerse estas preguntas muy seguido, no de vez en cuando, sino muy de vez en diario. Porque será la única forma, preguntándonos esto, en que nosotros podremos templarnos, ¿sabes? Alcanzar la temperatura correcta conforme a lo que el Señor nos está pidiendo. Es como meternos en el termómetro y poder medir, ¿realmente estoy caminando conforme a su voluntad? ¿Realmente estoy haciendo lo que dice la Escritura que dice? Que yo, como creyente de una emuná como la que me ha sido revelada, porque aparte de todo, no tenemos una emuná al garete, no tenemos una fe ahí porque seguimos como borreguitos a tal o cual denominación o tal o cual forma de pensar o doctrina. No. Hoy podemos nosotros saber y estar seguros que tenemos la profecía, dice Pedro, más segura, las escrituras más firmes, porque no nos hacemos a otra cosa que no sea la Torah de Dios. Y entendamos Torah, que escuchaba yo ayer a mi hermano Amador, de allá de Madrid, estaba escuchando en la Parashá, y decía él algo como esto, ¿no? No podemos pensar que Torah solamente sean esos 5 primeros libros. La instrucción entera, porque eso significa Torah, instrucción. Y en toda la palabra bendita que Adonai ha revelado a sus siervos, tanto sea profetas como sea apóstoles, ¿no? A todos y a cada uno de ellos se les reveló para que nosotros tuviéramos la seguridad y la confianza de saber que estamos caminando no en una emuná fingida, como dice Jacobo en su carta, ¿no? Santiago, no en una fe fingida, no, en una fe que está cimentada en lo correcto, en una fe que está cimentada en la única cosa en la que podemos cimentar, en la roca firme. Esa es la Torah en lo que estamos refiriéndonos. No vamos al libro de alguien no sé quién y con la profetisa o guía espiritual. No necesitamos nosotros de líneas doctrinales que nos digan lo que se interpreta o que quieren entender. Estamos conforme a lo que dice la Escritura. Isaías 42, y ahí es donde debe empezar nuestra Haftarah. Isaías 42. Dice así Isaías 42. Tóquenle ahí un poquito para que le... Kevin, tócale un tantito para que... ¿42 qué? Isaías 42, desde el verso 1. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Isaías, 900 años antes de Mashiach, escribe esto. No gritará ni levantará su voz al público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. ¿A quién te suena que Isaías está citando? A Yehoshua, así es.
Él no tiene el entendimiento todavía para comprender que Él será el Mashiach y todo lo que nosotros... Por eso nosotros hoy somos verdaderamente bendecidos, bienaventurados. Conocemos el plan completo. Conocemos al autor y consumador de todas las cosas. Él tenía revelación de parte de Adonai. Pero nosotros podemos saber que Él ya vino, que ya se cumplió esto que está diciendo, y que se va a cumplir como hasta el final dice. Todas las instrucciones del Señor se harán y se cumplirán hasta el más lejano de los mares, de los sitios o las tierras más lejanas que te puedas imaginar. Obligadamente tenemos que leer Isaías 53, que es la manera en que Él lo hizo. Y que Isaías también, movido por el Ruach HaKodesh, nos revela. Isaías 53:1 dice así: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Y date cuenta, nadie volteaba a mirar al Señor. Es más, fue rechazado, escupido, repelado. Entonces dice Isaías 42:1: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Miren a Mashiach. Miren al Corbán que será inmolado. A ese Corbán perfecto, que no ha pecado. ¿Quién sino Adonai mismo hecho carne para la redención de los fieles a Él? No podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma. Y fíjate, el 3 de Isaías 53 dice: fue despreciado y rechazado, varón u hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. En otras versiones dice, ¿cómo dice? Varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? Conocedor del dolor y de los sufrimientos más profundos. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero no era así. Él estaba cargando con los pecados de todos y cada uno de los seres de esta tierra. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados, restaurados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como un corderito fue llevado al matadero, como una ovejita. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Y fíjate cómo vamos a ir intercalando Isaías 42 con Isaías 53. Isaías 42:2 dice: no gritará ni levantará su voz en público. Está hablando del mismo, ¿no? Está hablando del mismo y en el mismo momento y en el mismo tiempo. Es que es la cruz del Calvario, es la maquinaria de muerte y humillación la que marcó la más horrenda de las muertes. Y al mismo tiempo, la más hermosa expresión de amor. ¿Te das cuenta? Vamos a despertar, ¿eh?
Por eso me están durmiendo, Vamos a despertar. Porque estamos hablando de algo importante. Él mismo cargó con la iniquidad. Fue llevado a la peor de los sacrificios que existían en ese momento. Y les pongo yo a la más horrenda de las muertes, pero al mismo tiempo era la más increíble de las expresiones de amor. Hashem mismo dando su vida por nosotros. Lucas 18, 8, en la parte B del texto, o sea, la segunda parte del versículo dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Lucas qué? La que acabamos de leer, Lucas 18, pero solo en la parte B. ¿Hallará emuná en la tierra? Regresamos a Isaías 53. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo, o sea, por la rebelión de Israel. ¿Tú eres Israel? Claro. Pues también por tu rebelión él fue machacado. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. ¿Sí ves lo que está diciendo? Es Isaías 53. Está escribiendo 900 años antes de Cristo. ¿Tú sabes la probabilidad que existía de que Yehoshua hubiera armado todo para cumplir Isaías 53? Es imposible. Es imposible. Formaba parte del buen plan de Hashem, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, ahí está la fórmula, ¿no? El corbán perfecto tendrá muchos descendientes. Claro, a través de que llegue la redención en la cruz. Entonces, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, la entrada será retirada y tendremos libre acceso al Padre. No tuvo descendencia, pero cuando se cumpla para lo que fue hecho, tendrá muchos hijos, dice, ¿no? Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarlo dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos al buen plan del Señor prosperará. Amén. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Consumado es, ¿se acuerdan? Y a causa de lo que sufrió mi siervo, justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo no sé si tú habías analizado Isaías 53 a fondo. Si te habías tomado la tarea de haber leído Isaías 53 y darte cuenta que está profetizando literalmente lo que pasó en la vida de Mashiach. Yo no sé si tú lo sepas, pero Isaías 53 es un texto que está prohibido enseñar en las shivás judías, en las escuelas judías. Porque no hay quien lea esto que no pueda relacionarlo o que no lo relacione con Mashiach, con Yehoshua. O sea, es que es solo alguien que no conoce a Yehoshua podría decir de quién habla. Pero en cuanto tengas el mínimo conocimiento, aún un católico de esos que nada más iban a decir amén y a tomar la hostia, ¿no? Sí, porque... Hay muchos falsos por ahí. Hombre. Hay muchos. Bueno, pues aún ese sabe lo que pasó en la cruz. Y cuando le dice allá 50... espérame, ¿qué apóstol escribió eso? No. Se escribió 900 años antes. 700 años antes. Creo que son 900, pero no quiero equivocarme. ¿O que hubiera sido 500? No lo escribió un apóstol que vivió con él todo
las atrocidades de su muerte, pero la bendita obra de su muerte y resurrección. No, lo está diciendo alguien al que se le fue revelado. Toda la escritura está plagada de Mashiach. Vamos a nuestro texto base, en el 42. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para la redención nuestra, para limpiar nuestra porquería, y como decía hace rato mi mamá, nuestra basura, nuestra maldad y concupiscencia. Esa es la razón fundamental por la que Él lo hizo así. Filipenses 2, del 6 al 11. Aunque era Dios, no consideró que Él ser igual a Dios fuera algo. Filipenses 2, Del 6 al 11. del 6 al 11. Aunque era Dios, No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que debía aferrarse, o sea, despojándose de su deidad. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, dice esta versión, adoptó la humilde posición de un siervo, de un esclavo, y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los mismísimos criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Yehoshua HaMashiach se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua HaMashiach es el Señor, para la gloria de Hashem, nuestro Padre. Fíjate, volvamos al último verso de Isaías 53, en el verso 12. Por eso dice: yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. ¡Wow! Nuestro texto base en Isaías 42, en el verso 4, dice: no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperan sus instrucciones. ¿Por qué? Porque fue puesto en el lugar donde de mayor rango. No descansará Adonai hasta restablecer el orden. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, no? Hasta devolver el estado primigenio de las cosas. Restaurará el orden perdido. Ordenará el desorden que un día se provocó. Isaías 14, del verso 12 al 19. Y vamos a ver si saben de quién está hablando él. Del 12 al 19. ¿Están ahí? ¿Cómo has caído del cielo? Así es. Oh estrella luciente, o estrella reluciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues tú decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Fíjate nada más. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Fíjate nada más, qué blasfemia. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Ahí
todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Cuándo va a suceder esto? El día final. ¿Mande? En el día final. Bueno, sí, en el último día dice que él será puesto preso y será llevado ¿a dónde? Al sepulcro, en cadenas. Y todo el mundo dirá, ¿a poco era este el que sacudía la tierra? El que enseñaba lujuria a todo el mundo, el que promovió pornografía, el que hizo que hubiera nación contra nación, guerra contra guerra, el que hizo que la maldad saliera, el que incitó y enseñó a que debías tomar sustancias estupefacientes para sentirte bien y después la gente andaba destruida. Ese que promovió cualquier cantidad de atrocidades, ese, todo el mundo dirá, ¿a poco era ese? Pues sí. ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Las leyes de las naciones yacen en gloria majestuosa, cada cual en su propia tumba. ¿Escuchaste lo que dice? Todos los reyes de la tierra y de las naciones yacen de una manera gloriosa y majestuosa, bien muertos, cada uno en su tumba. Así como él, así igualito. Pero tú serás sacado de tu sepultura como una rama inútil. Sí saben de lo que está hablando, ¿no? Cuando promete que será puesto preso. Y después dice que ¿qué? Que después de 1000 años estará suelto. Pero tú serás sacado de tu sepultura como una rama inútil, como un cadáver pisoteado bajo los pies. Serás arrojado a la fosa común con los que murieron en batalla, descenderás al abismo. ¿Te das cuenta cómo se refiere al final de lo que será ese final glorioso que nuestro rey propinará a Hasatán? En la rebelión de Hasatán, el desorden en medio del orden fue hecho. En medio del Abba, en medio de la perfección. ¿Se acuerdan que hablábamos de que era perfecto, no? Y de repente se hizo un espacio. Bueno, pues ese desorden en medio del orden es provocado ¿por quién? Por Hasatán. El todo, ¿no? Por Hasatán. ¿En dónde? En el Abba. ¿Qué es el Abba? Cuando escuchamos hablar de Abba, ¿qué entendemos por Abba? El más grande, el más sabio, es nuestro Señor, ¿no? Es como decir Abba, Padre, es como el más ¿Realmente deberíamos traducirlo como Padre? No, el gran, nuestro eterno, nuestro creador. Fíjate, no es sencillo traducir la palabra Abba en el sentido de lo que debería ser, pero es fácil si lo pensamos de esta manera. Él es el todo y es la manifestación gloriosa de lo que no se nos ha sido revelado todavía para nuestros ojos. ¿Me entiendes? Lo que nosotros no conocemos de Dios. Lo que no podemos ver, porque si viéramos, fulminaríamos hasta no ser transformados. El todo, del todo. La manifestación gloriosa, ese es el Abba. Porque si nosotros traducimos como Padre, es una figura bastante corta y ambigua, ¿no? Y entonces Yehoshua es el Hijo, ¿no? Pues no. Yehoshua es la manifestación gloriosa de Adonai, pero que sí se nos ha sido revelada. Entonces, entendiendo que el Abba es lo que no se nos ha sido revelado, y Yehoshua, la parte gloriosa de nuestro Señor, que sí se nos ha sido revelado. Pero fue trastornado, ¿no? Y su perfección manchada. ¿A través de quién fue manchada? ¿De quién? No del pecado nuestro. Del pecado de Hasatán. Porque al no haber manifestación alguna de maldad, todo era blanco, ¿sabes? Todo era perfecto. Hasta que vino la manifestación
deja a Satán y ocasionó todo esto que hoy nosotros conocemos, por lo cual estaba desordenado. ¿Me entiendes? Y entonces el Señor le puso orden. Nuestro verso 5 de nuestro texto base, en Isaías 42, dice: Dios es el Señor, creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra, y es quien dice: yo soy Hashem, el Señor. Te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos. ¿Quién hizo eso? Pondrás a los cautivos en libertad. ¿Quién desendemonió gente? Soltando a los que están en calabozos oscuros, en la concupiscencia del pecado. ¿Quién es el que les decía: vete y no peques más? Levántate, toma tu camilla y vete. Ve y no vuelvas a hacerlo para que no se agrave tu condición. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Y este es un versículo que todo aquel que es trinitario debería leer. O, no sé cómo se dice eso cuando son de dos. Binario. O binario, no sé cómo sería. Que creen que son dos y no tres. Porque hay otras expresiones, no solamente es el trinitario, sino el dualista creo le llaman. Dualismo, creo que le llaman. ¿Tú crees que Adonai tendría un hijo y compartiría la gloria de él con su hijo? Sí. Pues no, él es único. Porque él dice que no compartirá su gloria con nadie. Aunque sea su hijo. Nadie. Nadie es nadie. Por eso la figura del hijo es completamente absurda. Yehoshua no es el hijo de Dios. Yehoshua es Dios mismo. Él se hizo de humano. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan lo que leímos que decía? Que se hizo como ¿qué? Como un siervo. Como un vil esclavo. Hablábamos de esto con un hermano adventista allá en Sucot, que nos fuimos a buscar el agua y regresábamos hablando de esto, ¿no? Cuando nos fuimos con el chico que estaba ahí, un adventista, amigo de Relights. Y esa es la realidad. Yo le citaba la parte donde dice que cuando el rey es un niño, cuando es un niño, y la palabra niño se puede traducir como siervo o esclavo, por eso David siempre hace la broma esa de: era aquí siervo mío, su hijo, ¿no? Que le tiene que servir. Bueno, que le va a poner para que sea su siervo, ¿no? Su pendiente ahí para que sea su siervo ya de... Bueno, mira nada más. Ese Chabelo. Fíjate, la figura del siervo es la de hijo. Y cuando el siervo es niño, en nada difiere del esclavo, ¿no? Entonces, cuando entendemos la figura de que Dios no le va a compartir su gloria con nadie, primero que nada tenemos que olvidarnos de que hable de un hijo, porque no hay tal. No hay un padre ni hay un hijo. Es solo el Abba, lo que no se nos ha sido revelado, y la expresión magnífica de Dios en Mashiach de lo que sí se nos ha sido revelado. Dios mismo disminuido, ¿no? Y se nos ha revelado. Él no va a compartir su gloria ni su alabanza. Aquí dice con ídolos tallados, pero con nadie. Porque Él es mismo, o sea, Él es Dios. Es la obra majestuosa de redención la que restauró, o restaurará más bien,
Ya empezó la restauración, pero terminará restaurando el orden. Es Adonai mismo, es Yehoshua HaMashiach, Hashem Yehoshua. Aleluya, amén, amén. 9 dice, todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes que suceda. Antes de que leamos eso que va a decir ahorita Isaías en su profecía, quiero que leamos, para ponernos en contexto, Apocalipsis 1, del 1 al 3. Porque la misma revelación recibió ¿quién? ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? El libro de Revelaciones. Yohanan. Así es. Y así como Yohanan recibió la revelación, es la misma revelación de la cual está hablando en este momento Isaías. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1, del 1 al 3. Revelación de Yehoshua HaMashiach, que Elohim le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿no? Y que dio a conocer enviándola por medio de su mensajero a su siervo Yohanan o Juan. Este ha dado testimonio de las palabras de Elohim y del testimonio de Yehoshua HaMashiach o el Mesías, de todo lo que ha visto. Feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad, dice Isaías. Y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Y empieza. Canten al Señor su nuevo cántico. Canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten ustedes que navegan los mares, los que viven en las costas lejanas. Únanse al coro de las ciudades. Únanse al coro, ciudades del desierto, que las aldeas de Cedar se alegren, que el pueblo de Selá cante de alegría, que grite alabanza desde las cumbres de los montes, que el mundo entero glorifique a Hashem, que cante sus alabanzas. Y fíjate como yo les pongo de texto, porque el ungido vendrá. Yehoshua HaMashiach vendrá. Adonai mismo en la figura de él, siendo él, vendrá y lo arreglará todo. El Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como un guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Cuando el Señor venga, no vendrá ya como el siervo sufriente, vendrá sin relación al pecado. ¿A aplicar qué? Justicia. Y la justicia de Dios no es como la justicia del hombre, es justicia divina. Zacarías 14:3 dice: entonces vendrá Hashem y hará guerra contra esas naciones como acostumbraba a guerrear en el día de la batalla, o sea, ganando. Esa es la costumbre del Señor. El 14 dice: dirá, he guardado silencio por mucho tiempo, sí, me he contenido, pero ahora, como una mujer que da luz, gritaré y gimiré y jadearé. O sea, eso significa, vendré con toda mi potencia. ¿Cómo estas señoras que han dado a luz? ¿Cómo hacen cuando dan a luz? Es un grito que yo creo que si lo quieres igualar ahorita no lo logras. Es una potencia brutal la que dice en ese momento, ¿no? Bueno, pues así es la manera y la potencia en la que el Señor vendrá. Por eso no es que se ponga en la figura de una mujer como tal, sino que está diciendo para que entiendas, para que dimensiones la manera de cómo será la segunda venida. No he escuchado nunca gritar a nadie como una mujer en parto, literalmente, ¿no? Allanaré los montes y las colinas y arruinaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré todas las lagunas. Segunda de Pedro 3, del 10 al 15 dice: pero el día de Hashem vendrá como viene ¿qué? Un ladrón en la noche. Un ladrón.
Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que están en ella quedarán al descubierto. Juicio, juicio puro. Siendo que todas estas cosas se van a disolver de esa manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa? O sea, entendiendo que el Señor vendrá y hará todas estas cosas, ¿no estaría de nosotros verdaderamente vivir como debe ser, de una manera con conducta santa y piadosa? Aguardando y apresurándose para la venida del día de Hashem. En ese día de los cielos encendidos se disolverán, en ese día los cielos encendidos se disolverán y los elementos abrasados se fundirán, pero según sus promesas esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora su justicia. Amén. Aleluya, Baruch Hashem. Bendito el Santo Dios. Por lo tanto, amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño que se encuentren en paz, que tengan shalom, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Wow! ¿Sí estamos entendiendo? Esforzándonos todos los días para poder ser irreprensibles delante de Él. Consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. El 16 dice: guiaré al cielo, perdón, no al cielo, no, discúlpenme, es que me distraje. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Adonai guiará a su pueblo, lo redimirá y lo llevará en sus brazos. Adonai salvará a su pueblo. En la figura de Yehoshua, Él lo hará. Juan 8:12, ¿qué dice? Juan 8:12, el Evangelio de Juan. 8:12. Yehoshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se acuerdan en dónde leímos también este versículo? Hoy al mediodía. Sí. Él es la luz. Y el 17 dice: pero los que confían en ídolos, los que dicen ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. En Isaías 52, Isaías 42, perdón, estamos entonces nuestro texto base. Isaías 42. Sí, nuestro texto base. 7, ¿no? Pero los que confían en ídolos, 17, los que dicen ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Escuchen ustedes, sordos, miren y vean, ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo? ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo? ¿Mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Qué brutal es esta expresión. ¿Ustedes reconocen lo que es verdaderamente correcto? ¿Reconocen lo que es verdaderamente bueno? Pero se niegan a hacerlo. Fíjate nada más. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. O sea, como decíamos en México, te entra por un oído y te sale por el otro. Debido a que Hashem es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa, su Torah. Pero a su pueblo lo han robado, dice, y saqueado. Lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado.
es blanco fácil para cualquiera y no tiene a nadie que lo proteja, a nadie que le lleve de regreso a casa. Puedes ver la condición del hombre actual. ¿Cómo está el hombre actual? Así, perdido, caído, esclavo, humillado por Satanás, por todas las tonterías y cosas extrañas que hay allá afuera. El hombre que quiere dejar de ser hombre, que quiere convertirse en animal, que quiere convertirse en lo que no es, el hombre que asesina porque sí, el hombre que odia todo por odiar, sin importar su raza, credo o confesión. Pareciese que todos caminan como blanco fácil de las acechanzas del enemigo. Pareciese que todos van escuchando reggaetón. Perdón, es que no soporto el reggaetón. Pero ahí van todos, ¿no? Pareciese que todos caminan como un blanco fácil de las acechanzas del enemigo. Todos van esclavos de este mundo, de su ritmo y su corriente. Todos han sido robados. Les robaron las esperanzas. ¿Te has fijado eso? Les han robado el creer, la fidelidad y la felicidad también. Hoy el miedo y la angustia se apodera del mundo entero. Que si va a haber otra pandemia, que si la que pasó fue terrible, que si las guerras, que si lo que están provocando, que si nos están dando de beber, que si nos están echando cositas, que si no, que si... Todas esas cosas pueden estar sí o no sucediendo, pero ¿sabes? ¿En quién está tu ¿En quién estás confiando? Y sabes, Porque te están... estás creando luego cosas en la cabeza. Ayer que pasé a la farmacia, una señora entró pidiendo 2 pruebas para el COVID. Claro, pues porque la gente tiene mucho miedo. ¿Así? Porque la gente tiene miedo. Y le cobraron caras, pero no le importó. Bueno, Eran mayores. pero a lo que voy es, escúchenme acá por favor, a lo que voy es, la gente está aterrada Y con porque el enemigo le ha robado la paz, el shalom. Han despojado al hombre de las promesas del Padre, de su Dios, y les han dado por trueque, porque eso fue lo que el enemigo te robó, la esperanza, te robó la certeza, te robó la seguridad y te hizo un trueque y te dio la banalidad, el liberalismo, ¿no? Le vendieron al mundo la perversión y la degeneración como derechos y garantías individuales, aunque esas mismas garantías individuales sean las que los destruyan. Y las compraron como una prenda preciosa que les llevará a la ruina. El propio hombre pagó el precio carísimo por disfrutar de esas barbaridades. Era sencillo. No quitar tus ojos del Creador y haber seguido en Él. Pero no es lo que sucedió, ni lo que sigue sucediendo. El 23 de nuestro texto base dice: ¿quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina con la esperanza en el futuro? ¿Quién? ¿Quién permitió que robaran e hirieran a Israel? Fue el Señor, contra quien pecamos, porque los israelitas no quisieron andar por su camino, ni quisieron obedecer su ley. Por lo tanto, Él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego los consumió, pero no aprendieron la lección. Mira el mundo entero, sumergido, hundido en los mismos errores, una y otra y otra y otra vez, padeciendo las mismas graves, perdón por la expresión, pero estupideces, padeciendo las mismas y grandes barbaries.
una y otra vez. Y no estamos tan lejos, nosotros, de ese tipo de cosas. Porque hay partes en nuestra vida, departamentos enteros de nuestra vida, en donde todavía le damos el poder al enemigo para hacer lo que quiera. Tristemente. Solo los doctos y entendidos sabrán las cosas por venir. ¿Quiénes son los doctos y entendidos? Los ingenieros, los licenciados, el que tiene la maestría, los que han estudiado su Torah, los que la han observado y la guardan en su corazón y la ponen por obra. Porque la Universidad de Harvard, la de Yale, la de Stanford, Oxford, no te van a dar el entendimiento para que en el día final te sepas salvo. Cuando veas que todo arde a tu alrededor, no vas a arder junto con ello. Y no les pongo yo aquí, solo los doctos y entendidos sabrán las cosas por venir y no repetirán las cosas del pasado. No serán los sabios de la ciencia y las matemáticas, de la economía y la política, no serán los psicólogos ni los psiquiatras, serán los entendidos en la Torah, los que observarán y verán venir el mal, observarán estas cosas y actuarán conforme a lo que dice la Escritura, conforme a lo que dice su Torah, conforme a la voluntad del Creador. Que la palabra misma termine este pequeño estudio y nos dé certeza de esta obra majestuosa de nuestro Señor. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2. Capítulo 2. Ya terminamos. 2 de Tesalonicenses 2. 1. Ahora, amados hermanos, Javerim, ¿no? Aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach, el Cristo, y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No le crean, ni siquiera se afirman que haber tenido una visión espiritual. Hay un montón, estoy escuchando yo. De todo, el programa de Chris, no sé qué se llama, un gringo que invita, es un programa como de por la noche, así de con invitados y todo. Chris Roy, no sé cómo se llama el tipo, y tiene invitados, y el otro día escuchaba que el invitado decía que él es un viejillo ahí que habla y dice, él todos los días habla con Dios y todos los días tiene revelaciones de parte de Dios. Madre. Cuéntanos tus revelaciones, y el otro diciendo, no, yo fui, hice. No se dejen engañar. No les crean. Haber recibido una supuesta visión espiritual, una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Pablo. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se le dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Si Pablo, yo creo, viera estos días, diría, hay una gran rebelión en contra de Dios. Se exaltará, dice, a sí mismo, y se pondrá a todo, y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios o divino. Y cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Hashem y afirmará que él mismo es Dios. No se acuerdan, dice, de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Y cualquiera podría decir ahí a Pablo, eres un conspiranoico, Pablo.
¿De qué me estás hablando? Hay sociedades secretas actuando ya, en este momento. Eso es. Hasta que se ha revelado, ¿no? Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Yehoshua, Jesucristo, lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Hasatán con poder, señales milagrosas falsas. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Elohim, que hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras, entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. En cuanto a nosotros, mis hermanos, y aquí nos incluimos, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecer a Hashem por ustedes, queridos hermanos amados, por el Señor siempre. Estamos agradecidos de que Adonai los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Ruach HaKodesh, el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Y los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena nueva, el Evangelio, las buenas nuevas. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Con todo esto en mente, amados hermanos aquí presentes y amados hermanos a la distancia, en donde quiera que se encuentren, con esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta, o por el Facebook, o por el YouTube, o por el Internet, o por como quiera que te llegue la palabra y un estudio que hable de esto. Que nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Amén. Amén. De verdad, no tomemos esto como un simple estudio. ¡Ay, qué lindo sonó! Es una realidad, mi hermano. Las cosas están terribles y el mundo cada vez camina hacia la destrucción, hacia la caída. Pero los que estamos en él, como bien dice Pablo en esta última intervención, sabemos hacia dónde caminamos y hacia dónde vamos. Seamos fieles. Por eso les preguntaba en un principio, ¿qué tal tu emuná? ¿Qué tal la expresión del emuná en tu vida? Yo sé que estás luchando con cosas, yo sé que hay partes todavía que te cuestan trabajo, hay cosas donde estás luchando, pero ¿y el resto? ¿El todo del todo? ¿Te has rendido a los planes del enemigo? ¿Te has rendido a la voluntad de Hasatán? Creyendo cosas que no debes creer, actuando como no debes actuar, rindiéndote porque todo el mundo se ha rendido. Pues no, andemos verdaderamente como de día, dice Pablo. Andemos como creyentes verdaderos y andemos y caminemos conforme a su voluntad. Amén. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Les mandamos un abrazo fuerte a todos a la distancia.